Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Usted, querido católico, se puede preguntar, bueno, cuando se hace referencia al primado de Pedro, ¿qué significa el primado de Pedro? Bueno, que Pedro siempre fue el primero de los apóstoles. Pedro es el que toma la iniciativa para hablar, Pedro es el que se levanta, Pedro es el que pide silencio y todo el mundo le obedece y le escucha. Pedro aparece en todas las listas de primero cuando se quiere enunciar a los apóstoles. Y no debemos olvidar, eso tiene respaldo bíblico, ya lo voy a tocar, y no debemos olvidar que cuando Jesucristo llamó a Pedro y sobre él quiso edificar una iglesia, edificaré mi iglesia, entonces observamos que le dio las llaves. ¿Para qué las llaves? ¿Y qué llaves le dio? ¿Las de la casa? No, las del reino de los cielos. Eso usted no lo puede desconocer así como así, que digo hermano católico y mucho menos hermano protestante, ¿no? Le dio autoridad para atar y desatar. Lo que ate aquí en la tierra queda atado en el cielo. Lo que desate aquí en la tierra queda desatado en el cielo. Es decir, que la realidad entre la tierra y el cielo están íntimamente unidas. Y eso se lo dejó a Pedro. Ahora bien, si avanzamos más en el proceso que Jesucristo tuvo con los apóstoles y concretamente con Pedro, vemos que Jesucristo le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Pedro era pastor? No. ¿Pedro qué era? Pescador. Y entonces ahora le cambió de oficio el Señor. Entonces ahora tiene que pastorear ovejas y corderos. ¿Y será que esas ovejas y esos corderos eran animalitos? Como así hacía antes Pedro, que pescaba pescaditos, es decir, animalitos. ¿O a qué corderos y a qué ovejas se está refiriendo? Se está refiriendo a algo que es los corderos y las ovejas del Señor. Porque el Señor Jesucristo no está diciendo apacienta los corderos, apacienta las ovejas. No, el texto bien claro dice apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es decir, que es un rebaño que es del Señor, así como es la iglesia del Señor, pero que dio a Pedro, ¿no?, la realidad, ¿no?, el mando, la autoridad para pastorear, gobernar, dirigir esa iglesia. Entonces tiene una primacía. Y ahora, para respaldar contexto bíblico, vamos a tocar el Evangelio según San Mateo en su capítulo 10, versículo 2. Mire lo que dice. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. 2 puntos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Pero aquí hay una palabra bien clave que inicia el listado. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. 2 puntos. Primero, Simón, llamado Pedro. Cuando se dice primero, ahí se está dando la primacía o el primado de Pedro. Pedro, el primero de los apóstoles. Pedro tiene la primacía. Pedro, el primado, ¿no? El primero, que es el encargado de coordinar, orientar, pastorear y ser vicario de Cristo aquí en la tierra de su iglesia. Edificaré mi iglesia, te doy las llaves, tienes autoridad de atar y desatar, y eso lo haces aquí, pero se entiende allá en el cielo, o sea que hay bastante relación en lo que tú hagas aquí, cómo gobiernes aquí y allá en el cielo. Y fuera de eso, lo puso a pastorear las ovejas del Señor y los corderos del Señor. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. No sé por qué los hermanos protestantes
van en contra del primado de Pedro. La escritura es muy clara. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hola amigos y hermanos en Cristo, soy Edgar y este es de nuevo su canal Apologista Evangélico. Y hoy refutaremos este video sobre el primado de Pedro. Y antes de eso tenemos que dejar en claro que no refutamos videos para avergonzar a nadie, sino para decir simplemente las cosas como son, no para hacer famas, simplemente para ganar almas para Cristo, para convencer a esas personas que contradicen el Evangelio y enseñan erróneamente. Entonces Filipenses 1:15 nos dice que la verdad muchos predican el Evangelio de Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hechos capítulo 18, verso 28, dice que Apolos predicaba las escrituras y públicamente refutaba a los judíos. Así que a veces es necesario realmente, ¿verdad?, a refutar, aún sea públicamente, pues muchos están creyéndose muchas cosas que no están de acuerdo a las escrituras. Y algo que el padre Sánchez, aquí el cura Sánchez, dice sobre el liderazgo de Pedro, que cuando se nombra, cuando Jesús lo llama, lo da a entender que es por suma de importancia. Los va llamando de acuerdo a quienes eran más importantes, así lo da a entender, y simplemente dice que por ser el primero ya es importante en la lista. Entonces vemos que en Mateo 4, 18 y 22, simplemente el verso 21, ahí mismo, ¿verdad?, se nombra a dos hermanos y después a otros dos hermanos, así que aquí no está dando a entender de que por ser el primero es el más importante, el de más importancia. Entonces esto es completamente equivocado, simplemente los iba llamando conforme se iban presentando, y vemos que primero estaba Pedro y luego a un lado su hermano Andrés, y después a los hijos de Zebedeo, los dos hermanos, ¿verdad?, Jacobo y Juan. Entonces iban siendo conforme iban presentándose la oportunidad, ¿verdad?, de ir llamándolos, y estaban ambos hermanos, Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan. Así que si fuera por orden de importancia, vemos que Andrés fue llamado después de Pedro, fue el segundo llamado, pero no lo vemos en las cosas importantes como en la transfiguración, ahí en Mateo 17:1, donde Jesús le habla a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Dónde se mira Andrés? Para nada se mira allí. También en la resucitación de la hija de Jairo, ahí en Lucas 8, verso 51, tampoco se mira allí a Andrés, sino a los mismos tres, Pedro, Jacobo y Juan. Y también en el Getsemaní, en la oración en el Getsemaní, antes de ser entregado, antes de ser crucificado el Señor, se ve a los tres, tanto a Pedro, a Jacobo y a Juan, ahí en Mateo 26:37. Así que no se ve a Andrés, nada tiene que ver aquí que fueron llamados por orden de importancia, así no es. De hecho, el mismo Pablo decía, ¿verdad?, que Dios no hace excepción de personas, y en eso mismo en 1 Corintios 3:22 se ve que Pedro era igual que a él y a Apolos, ¿verdad?, y así hablaba, ¿verdad?, de que Cefas era igual que a Pablo. Entonces claramente nada tiene que ver que se haga excepción de personas. Así que una de las otras cosas que dice es que Pedro tenía la autoridad, la potestad de atar y desatar, pero no te dice que todos los apóstoles también tenían esa misma autoridad, que Jesús se los dejó. Lo vemos en Mateo capítulo 18, verso 18. Así que tienes que saber que el llamado de todos los apóstoles era ir a predicar el evangelio a todas partes. Eso está en Mateo 16, verso del 15 al 18. Jesús se los mandó. No dijo que se tenían que quedar
en un solo lugar como pastor, en una sola congregación, sino ir a todas partes. El llamado era misionero, era evangelístico, ese llamado misionero de ir a todas partes. Ellos fundaban iglesias, congregaciones, enseñaban la doctrina y dejaban a cargo a pastores y seguían predicando y fundando congregaciones. Entonces vemos que sí miraban, ¿verdad? Y estaban al tanto de las iglesias, de la doctrina, pero dejaban a pastores. Así que es donde cometen el error el catolicismo, pues aseguran que solo Pedro fundó la iglesia, que Pedro fundó la iglesia, pero no te pueden comprobar sobre las demás iglesias, las demás congregaciones en la Biblia. Te citan Mateo 16, del 15 al 19, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves y el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Entonces, pero ni siquiera entienden el significado de las llaves. Y la iglesia madre estaba en Jerusalén. De hecho, los mismos cristianos por primera vez fueron llamados en Antioquía, por primera vez cristianos, Hechos 11:26. Entonces, no hallarás un solo documento que Pedro deje a un sucesor, una carta oficial dejándose a un sucesor, que los apóstoles oraron por Pedro, por un llamado especial, o enseñaron así a las iglesias, ni el mismo Pedro enseñaba eso. Pues entonces vemos que ni siquiera la iglesia madre estaba en Roma, sino en Jerusalén. Así que verás también en el mismo Hechos, capítulo 20 y verso 28, donde el mismo Pedro dice que a las iglesias, ¿verdad?, que estaban en Asia, ahí se nombra desde el verso 17 en adelante, donde se narra todo esto, y él mismo dice que el Espíritu Santo los ha puesto, refiriéndose a los ancianos, los ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor. Aquí no está hablando de Roma, está hablando de iglesias, de congregaciones, de ancianos, que el Señor, ¿verdad?, las cosas que Él estaba haciendo. Así que esto lo puedes comprobar ahí mismo, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde el Señor da mensaje a los ángeles de las iglesias. Y aquí decía, escribe al ángel, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso, capítulo 2, verso 1, al ángel, escribe al ángel, verso 8 de Esmirna, escribe al ángel, verso 12 de Pérgamo, verso 18 de Tiatira, capítulo 3, el ángel, escribe el ángel de Sardis, capítulo 3, verso 7, escribe el ángel de Filadelfia, verso 14 de la Odisea. ¿Quiénes eran estos ángeles representados? Los pastores, porque simbolizaban a los ángeles en dos cosas. Y tú tienes que saber que ambos son consiervos, tanto los ángeles como los pastores sirven a Dios, son consiervos. Y se simboliza en los pastores, en los ángeles, porque los ángeles cuidan a las personas y también dan mensaje de parte de Dios. Y los pastores hacen lo mismo, cuidan a sus ovejas y dan mensaje, enseñan la escritura de Dios. Entonces, esto a veces es difícil para entenderlo para el mismo católico, pero ya se ven congregaciones, y es así porque ni siquiera entienden qué significa iglesia. Pero bueno, sigamos con lo mismo. Entonces, las llaves es algo simbólico. Para empezar, no saben ni qué significan las llaves, qué representan las llaves. Jesús nunca deja de ser dueño de las llaves. Entonces puedes ver en Apocalipsis 3:7, el que tiene las llaves de David. Entonces, el que abre nadie cierra, el que cierra ninguno abre, nadie puede abrir ni cerrar. Así que siempre que se compara a David con Cristo, se hace referencia al reinado, al reino. O sea, las llaves del reino de Dios más que nada se refiere. Entonces, que se las ha dado Pedro y simbolizan algo y ni siquiera lo entienden. Ahí en Pentecostés, en Jerusalén, Pedro abriría, ahí se cumpliría lo que
Jesús le dijo sobre las llaves a Pedro, pues Pedro abriría el camino con el mensaje de salvación, las puertas del cielo, ese mensaje. Tanto los judíos y los gentiles ahí estaban reunidos. Las puertas del cielo fueron abiertas de una vez y para siempre. Ese mensaje de Pedro fue el primero. Allí se cumplió la palabra de Jesús. Y de allí todos los apóstoles y las demás gentes iban a predicar el mensaje de salvación. El primero que predicó el mensaje de salvación fue Pedro en Jerusalén. Y ojo, no fue en Roma. Y allí estaban los mismos judíos y los gentiles reunidos de todas partes. Así que eso de la declaración de Pedro que él era el Hijo de Dios, no solamente lo dijo él, lo vemos ahí mismo Natanael en Juan 1:49, donde le dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Y la roca sobre la cual está fundada la iglesia es Cristo. En primer lugar, amigo católico, si Pedro fuese la roca sobre la cual están fundamentados, caerían. Pues la enseñanza misma bíblica nos habla sobre la roca sobre la cual está fundamentada. Esa casa no cayó porque esa roca era Cristo. Así que la Biblia nos dice que estamos bajo el fundamento de todos los apóstoles, no de uno solo. Efesios 2:20 lo dice así. Así que el mismo Pedro dijo que Cristo era el fundamento, la piedra angular, allí en 1 de Pedro 4:8. El mismo Pablo también lo confirma en 1 de Corintios capítulo 3, verso 11. Algo que el catolicismo tiene que entender es que la iglesia no es una institución, sino el cuerpo de Cristo. 1 de Corintios 12, del 12 al 27. Estamos unidos por el amor de Cristo, pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. Así que eso está escrito ahí en misma 1 de Corintios capítulo 3, verso 16. Si fuese una institución, la iglesia católica no sería la iglesia de Cristo, porque Cristo viene por una iglesia pura, sin arruga y sin mancha. Y la iglesia católica está más manchada de sangre de inocentes. Algo de ver que podemos notar ahí en 1 de Crónicas 22, verso 8, es que David no iba a poder construir el templo de Dios, sino su hijo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que no edificaría casa a su nombre, porque había derramado mucha sangre y hecho muchas guerras. Entonces Dios cuida su nombre y dijo, no me edificarás casa a mi nombre. Y tú verás que la iglesia católica está más manchada de sangre inocente en la Edad Media, en la Inquisición. Y en nombre de Dios usaron para matar, para hacer esos crímenes y para torturar a muchos fieles creyentes en Dios. Así que Dios cuida su nombre y no puede representarlo a alguien que esté manchada de sangre inocente. Así que tienes que entender algo, amigo, de que Dios cuida su nombre, y Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Si fuese una institución no lo sería, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, es algo espiritual, y eso es lo que no puede entender un católico. Ser católico, evangélico, no te salva. Otra cosa que usa este sacerdote, es decir, que en Juan 21 Pedro tenía que apacentar la iglesia de Dios, las ovejas, los corderos, alimentarlos, apacentarlos. Entonces vemos que esto no solamente lo hacía Pedro, sino todos los apóstoles, el mismo Pablo, 14 epístolas, pastoreando, alimentando a las ovejas. Entonces vemos que el mismo Pedro decía que era algo difícil de entender. Ahí en una de sus cartas, en una de sus cartas, Pedro mismo dice que es difícil entender el evangelio de Pablo. Y vemos que ahí en Gálatas 2, del verso 11 al 14, donde Pablo se enoja con Pedro y le resiste cara a cara por lo que era de condenar, y es que estaba obligando a circuncidarse a los gentiles. Y vemos que Tito era griego y lo obligaron a circuncidarse. Así que si fuera líder Pedro, como dicen, pues le dio una buena regañada a Pablo. Y de hecho
vemos que los demás apóstoles tenían ese llamado, ¿verdad? De ir a predicar a todas partes, ¿verdad? Levantar iglesias, fundarlas y darles ese seguimiento a las ovejas. Entonces, vemos que también el mismo Lucas que escribe el libro de Hechos, nunca dice a dónde va a Pedro, nunca se da, dice que solamente se fue, no dice que fue a Roma, para nada, esto es mentira. Así que, y sacerdote dice que en Juan 21, Pedro, que Jesús le encomendó dando a entender que solo a él esto, pero esto es mentira, todos los apóstoles tenían ese mismo llamado. Y realmente aquí lo que quería hacer Cristo era recuperar la confianza de Pedro. Y lo puedes ver ahí en el mismo capítulo Juan 21, donde el mismo Señor le quiere devolver esa confianza porque Pedro lo había negado. Había dicho que iba a dar su vida por él y no comprobó eso. Entonces vemos que volvió Pedro a pescar, ¿verdad? Donde Jesús lo había sacado, volvió el Señor a volverlo a querer sacar. Ya después de resucitado va el Señor con Pedro, pues su llamado no era ser pescador, ¿verdad?, de peces, sino de hombres. Entonces él quiere, lo que él empieza lo termina el Señor, así que tenía que ganar almas y Dios lo dejó. El Señor lo dejó que lo negara porque realmente tenía que pasar por esa prueba y realmente iba a encontrarse con ovejas de todos tamaños, ¿verdad? En el sentido espiritual, iba a tratar con problemas y para poder entenderlo tenía que pasar primeramente él por cosas. Entonces vemos que hay tres palabras en el griego para amor, el máximo amor a Dios, el ágape. El amor de hermanos, de familia, fileos, el amor filiano, y el amor eros, de pareja sexual. Entonces el Señor le dice, me amas con el máximo amor, o sea, con el amor ágape. Y Pedro no puede estar en ese nivel, no se considera digno, y él mismo le dice, te fileo, o sea, no te puedo decir que te amo con el máximo amor, ese amor ágape, no lo merezco. El Señor le vuelve a decir, me amas con el máximo amor, le está dando a entender el Señor, y Pedro no puede hacer lo mismo, decir lo mismo. Entonces la tercera vez ya Jesús se baja de un escalón al nivel de Pedro y le dice, me fileas, sabes que yo te fileo, le estaba queriendo decir Pedro, o sea, no te puedo demostrar otro amor más que este. ¿Por qué? Porque te negué. Entonces vemos que el mismo Señor le dice, ¿verdad?, sobre las ovejas. Vemos que el Señor le dice, apacienta mis corderos, es decir, los hijos de las ovejas, que no pasaban más de 1 año de edad. Vemos que la segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. Y no es solamente alimentar, como muchos dicen, sino disciplinar, pues las ovejas mayores, ¿por qué? Porque los corderos siempre naturalmente van a seguir a las ovejas mayores. Así que vemos que el Señor le vuelve a decir que apaciente, que pastorea a sus ovejas. Así que claramente el Señor tenía un propósito, pero eso lo tenía con todos los apóstoles, tenían que padecer esas mismas cosas, enseñar. El mismo Pablo, 14 epístolas para pastorear a la iglesia del Señor, para disciplinarlas. Pero vemos que el catolicismo predica en herejías, que ni el mismo Pedro predicó, dijo que hiciera, ni practicó. Entonces, un ejemplo es que Pedro tenía esposa. Jesús sana a su suegra, Mateo 8, del verso 14 al 17. Tenía mujer, el mismo Pablo lo dice en 1 Corintios 9:5, y habla del presente, no que tuvo en el pasado o en el futuro, está hablando del presente. Pues los mismos papas, para hacer un requisito de papa, prohíben casarse. Cuando 1 Timoteo 4:3 dice que es doctrina de demonios el celibato, el prohibir casarse. Así que verás que el mismo escritor de Hechos, Lucas, nunca dijo que Pedro fue a Roma, simplemente que se fue a un lugar. De hecho, el mismo Pablo, que sí fue a Roma, dijo en la carta a los romanos, y se ve que se saluda a sus colegas, allí en el capítulo 1, y no ve que nunca saluda a Pedro. Entonces no estaba allí porque
nunca lo dice la Escritura. Entonces, nunca verás que Pedro se hizo llamar sumo pontífice, ni papa o padre o vicario de Cristo o infalible, como lo quieren hacer, títulos que solamente le pertenecen a Dios. Pues Dios no se equivoca, el hombre sí, al llamarse infalibles. Entonces solo Cristo es el único sumo sacerdote. Estos se hacen llamar sumo pontífice. Pues solamente Jesús es el sumo sacerdote y está en el cielo. Esto mismo lo dice Hebreos capítulo 4 del verso 14 al 16. Nadie es digno de tomar el lugar de Cristo. Al llamarse sumo pontífice, también se hacen llamar vicarios de Cristo, o sea, representantes de Dios en la tierra, y ese lugar solo le pertenece al Espíritu Santo. En Juan 14, 16 así lo estableció el Señor, que intercede, es el consolador aquí en la tierra. Nadie más puede tomar el lugar del Espíritu Santo al llamarse vicario de Cristo como representante de Dios en la tierra. Y también se hacen llamar papa o padre, ¿verdad? Pero en el mismo sentido espiritual, Jesús dijo que a nadie llamaremos padre en la tierra porque solo hay uno y es el Padre de todos y está en el cielo. Mateo 23:8. Esto solamente le corresponde a Dios. Entonces vemos títulos que la verdad están demasiado mal y supuestamente son representantes de Dios en la tierra. Así que claramente está equivocado esta doctrina. Y son muchas blasfemias, ¿verdad? Herejías. Y vemos otras cosas. Y el gran ejemplo, pues, el mismo Juan Pablo II, donde pide perdón, si son infalibles, ¿verdad? Está pidiendo perdón por todo lo que hicieron los papas, la iglesia, lo que cometió en la Edad Media. Así que ya puedes ver los errores doctrinales y las equivocaciones. Y supuestamente son los representantes de Dios en la tierra, pero miren lo que acaba de decir el padre Francisco. Ha dicho tantas blasfemias, pero solamente nombraré 3 cosas. Y supuestamente, ¿verdad?, representan a Cristo, ¿verdad?, a Dios aquí. Pero dice que este Papa Francisco dice que en Jesús corre sangre pagana. Otra cosa que él ha dicho, ¿verdad?, otra blasfemia, que dice que Jesús fue un tonto, fue un inútil, un alcahuete. ¿Por qué? Porque escribió en el piso perdiendo el tiempo. Así que otra cosa también que dijo es que fue un fracaso, Jesús fue un fracaso y llamó el fracaso en la cruz, el fracaso de la cruz. Entonces esto representará a Cristo tanta. Así que tienes que saber algo primeramente, que ya estaba profetizado desde Hechos capítulo 20, verso 30, donde la misma iglesia del Señor, los líderes, iban a surgir grandes herejías, y esto lo puedes ver ahí en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde ya estaban las herejías, las doctrinas, retenían la doctrina de los Nicolaitas, la de Balaam, y puedes ver muchas cosas, pero tienes que comprender algo, que también la congregación en sí en Roma también iba a padecer esto, pues la iglesia católica es una desviación del cristianismo. Eso lo tienen que entender todo católico. Es una desviación del cristianismo. Desde el siglo III empezaron los obispos de Roma, los pastores de Roma, a querer tener poder sobre las iglesias griegas, sobre otros pastores, otros obispos. Y esto lo vemos en el concilio de Cartago en el año 256. Cipriano de Cartago allí habla sobre de que ningún obispo puede ser llamado obispo de obispos, ni sujetar con tiranía ni con fuerza a otro colega, a su obediencia. O sea que ya desde el siglo III empezaba en Roma, los obispos de Roma, a querer tener poder sobre otros. Así que es claro en la historia que Jesús le cambió el nombre a Pedro de ninguna manera, siempre se le siguió diciendo Simón Pedro. Lo ves en Hechos 10, Marcos capítulo 3, donde se le sigue diciendo igual, solamente se le puso un sobrenombre para diferenciarlo del otro apóstol, Simón el Cananista. Entonces que se le nombra muchas veces en la Biblia, eso no tiene que ver nada. A Lucas lo nombra pocas veces y tuvo la dicha de escribir el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y a Judas, que lo traicionó, se le nombra varias veces, y esto no significa nada porque se nombre a personas varias veces. A Pablo se le habla de muchas veces, así que esto
es un argumento inválido. Y algo que no sabe el católico es que, de hecho, el mismo derecho canónico católico dice que el primado de Pedro es por sucesión apostólica, no por liderazgo. Así que el liderazgo no tiene que ver nada, contradice el mismo catolicismo, el derecho canónico católico. Entonces, no verás nunca una carta oficial de Pedro a un sucesor, ni que los apóstoles predicaran que Pedro era solo él, el líder, o el solo pastor que Dios dejó, ni que Pedro tampoco enseñara eso, ni las congregaciones, en la iglesia primitiva. Así que esto es una falacia. Entonces, el decir que es por liderazgo contradice el mismo derecho canónico católico que es por sucesión, lo cual tampoco pueden probar. Pues el mismo comienzo de todos los apóstoles, Pedro abrió ese camino y lo vimos en Hechos 2. Ahí se cumplieron el mensaje de salvación, las llaves del reino de los cielos fueron abiertas, esas puertas una vez y para siempre. Así que, amigo católico, solo me queda decirte que la Iglesia de Cristo no es una institución, no te salva ser evangélico, ser católico, sino te salva creer en Cristo. Eso es lo que te salva, creer en el Hijo de Dios, en lo mismo que digo el Pedro, en la declaración de Pedro que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías prometido, ¿verdad? Entonces Él es la roca, Jesús es la roca, es el fundamento sobre el cual la iglesia está fundamentada. Y nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Recuerda, Él vendrá por su iglesia, pura, sin arruga y sin mancha. Y Él pide que haya santidad. Entonces, amigo católico, puedes pausar este video y ver si lo que te he dicho en las Escrituras y aún en poca historia sobre Cipriano de Cartago, sobre el concilio de Cartago, dijo está equivocado o no. Verás que esto es así. Así que el catolicismo es una desviación del cristianismo. ¿Por qué? Porque han permitido tantas herejías. Y esto desde el siglo III empezaron estas herejías. Y más en el siglo IV ya con Constantino. Pues es una desviación del cristianismo y ha mezclado cosas paganas. Y realmente tienes que ver si toda la doctrina católica es bíblica o no. Como estas cosas que te hablé sobre el Papa, las cosas que ha dicho, no puede ser que lo idolatren demasiado aún diciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque ofenden al mismo Señor Jesús. Y esto parece que no le importa al catolicismo. Así que realmente espero que te haya servido este mensaje y que haya sido de bendición para tu vida. Abre tu corazón si realmente amas a Dios y buscas la verdad. Solamente me queda decirte que estaré refutando videos y hablaré también sobre la idolatría. Y realmente te amo en el amor de Cristo. Y realmente oraré para que el Señor abra tu corazón. En el nombre de su Hijo. Bendiciones. Bendiciones.